Llegué hace más de 20 años, es que siempre los cursos se cruzan, ¿no? Es inevitable, pero bueno, ¿qué queda? Tiene que seguir, no hay forma de retroceder nunca, rendirse jamás, ¿no? Eso. No hay forma, ¿no? Tanto esfuerzo, así decíamos en mi promoción. Ya, nosotros decíamos, tanto esfuerzo para ingresar, no hay forma de que jalemos o de que bajemos de base. Porque, bueno, en mi época era así, jalabas un curso y bajabas automático, porque todo era prerequisito para el siguiente. Y los exámenes, bueno, en mi universidad era, yo soy de San Marcos, y eran, la admisión eran anuales, por lo tanto las promociones son anuales. Y todo es prerequisito, salvo matemática y uno que otro puntito, pero el resto era prerequisito. O sea, jalabas un curso, automáticamente bajaba de base. Entonces no podíamos jalar, ¿no? Ya éramos base nueva, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacerlo ahí lo más importante para que termine de estudiar, ¿no? Ya. Vamos a hablar de tuberculosis. Obviamente lo que nos interesa es tuberculosis cutánea, ¿ya? Pero igual que la tuberculosis en otros órganos, está producida pues por esta bacteria, lo que es una micobacteria, ¿ok? Es un bacilo ácido alcohol resistente. Importante porque justamente eso ayuda a que se tiñe, ¿no? Es un aerobio estricto, muy resistente al frío y a la congelación, ¿ok? Y de reproducción lenta, ¿no? La TBC extrapulmonar es un porcentaje, el mayor grueso es pulmonar. En el Perú es así, ¿no? El mayor grueso es pulmonar, hay extrapulmonar, sí, de cualquier área, ¿no? Hay oftálmico, gástrico, ¿no? De todas las áreas, ¿ok? La tuberculosis cutánea es un porcentaje pequeño. Claro que con el aumento también de enfermedades inmunosupresoras ha aumentado su presentación. No es raro de ver, no es que nunca van a ver, probablemente sí vean tuberculosis cutánea, pero no es una cosa frecuente, pero hay que tenerlo de todas maneras en la mente. ¿Por qué? Porque la piel es un tejido que no es muy agradable para esta bacteria, ¿ok? Y su presentación va a depender de varios factores, ¿no? Va a depender si el paciente ya está en contacto con la bacteria, va a depender de si hay mucha cantidad de bacterias en contacto, y eso va a hacer que la presentación clínica sea variable, ¿ok? Entonces, este cuadro es importante porque este cuadro va a resumir todo. Miren, nosotros nos podemos infectar de la tuberculosis en la piel por una infección exógena. ¿Qué quiere decir? Que la bacteria va a tener contacto con mi piel y va a haber una solución de continuidad y ahí va a ocurrir la infección. Es una infección exógena. ¿Qué quiere decir? De afuera hacia adentro. La infección endógena, ¿qué quiere decir? Secundariamente, yo tengo una enfermedad generalmente pulmonar y secundariamente yo voy a hacer una manifestación cutánea por diseminación probablemente patógena de mi foco primario, ¿no? Es una infección endógena, ya su propio nombre lo dice, ¿no? Exógeno y endógeno, ¿ok? Cuando esta inoculación es cuando nunca hemos tenido contacto con la tuberculosis, por ejemplo, es un niño, una persona que no se ha vacunado, va a ser lo mismo que hace en el pulmón, que forma el complejo primario, ¿no? En este caso se va a llamar chancrotuberculosis. Es una persona que nunca ha estado en contacto, no se ha vacunado ni nada, y va a ser chancrotuberculosis. Si ya estuvo en contacto con la tuberculosis, va a ser una tuberculosis verrugosa. ¿Ok? Esa es la diferencia de los dos. Uno ya estuvo en contacto, uno no estuvo en contacto chancro y el otro sí previo contacto y hacen una presentación diferente. ¿Ok? El lupus vulgar no es el lupus eritematoso sistémico que ustedes conocen. ¿Ok? Ese que lo van a ver en reumatología, que también lo vamos a ver parte en dermatología, es una enfermedad inflamatoria, inmunológica. Ese es lupus eritematoso sistémico, LES. Se llama lupus también porque tiene una manifestación parecida, porque justo da en la cara, tiene algo de parecido, por eso se llama lupus vulgar, pero no es el LES, repito, este es tuberculosis, se llama así.
¿ya? Puede ser el lupus vulgar, no se sabe exactamente si es por una infección exógena o endógena. Algunos dicen que puede ser exógena, otros también endógena, ¿ok? Y los otros endógenos conocidos, seguro ustedes conocen las escrófulas, ¿no? O han visto alguna vez, siquiera, no sé. Es la tuberculosis, la forma más frecuente. Es la escrófula, que es por continuidad. También hay una tuberculosis miliar, ¿ok? ¿Qué es miliar? Se dice miliar porque justamente cuando la infección se disemina en pacientes con inmunosupresión, las bacterias se van a ver, por ejemplo, en la radiografía como un vidrio esmerilado, como unos pequeños, es así como si fuera llovizna, se ve así, o sea, hay múltiples focos y va a todo el cuerpo, incluyendo la piel. El orificial, como su nombre lo dice, ¿no? Si yo tengo tuberculosis, no sé, pues digestiva o de repente en zonas de intestino, pues en los orificios voy a hacer tuberculosis orificial. Y hay otros tipos de tuberculosis que son tuberculitis. ¿Qué quiere decir? No vamos a encontrar la bacteria. Lo que hay es una respuesta aparentemente inmune que hace que se desarrolle manifestaciones. Vamos a verlo acá. Vamos a explicarlo acá. ¿Se acuerdan de lo que les dije del chancrotuberculosis del complejo primario? Pues se presenta en pacientes que no han tenido un contacto previo, ¿ok? Entonces es por vía exógena en áreas expuestas. ¿Y cómo vamos a encontrarla? Es una pápula persistente que se vuelve ulcerada, gruesa, granular, rojo oscuro, con bordes indurados, como si fuera una goma, ¿ok? Miren, ahí es un niño que no ha tenido contacto. Ese viene a ser el chancrotuberculosis. No es frecuente de ver, por si acaso. Este es uno, vamos a decir, todavía más frecuente, tuberculosis verrucosa cutis. Este es similar al anterior, pero el paciente ya tuvo contacto. Por lo tanto, su manifestación va a ser diferente. Se va a ver como una placa verrucosa, Miren, esta es la fotografía, ¿ven? Es una placa como si fuera algo áspera, engrosada. Y este paciente tiene múltiples lesiones. Estas fotos son de pacientes que se han presentado como tuberculosis. Por lo tanto, yo podría confundir esto inclusive con callos, ¿no? Con callos, con líquen simple crónico, de repente otro tipo de patología, ¿ya? Pero es una tuberculosis verrucosa. El lupus vulgar es el que yo les mencioné, ¿no? Generalmente en mujeres, se produce probablemente por vía endógena o exógena. ¿Y dónde se presenta? En la cabeza y en el cuello. ¿Cómo se ve? Se ve una placa eritematosa con micropápulas o tubérculos llamados lupomas, ¿ya? Forman una placa que tiene un aspecto cuando se le presiona como jalea de manzana, ¿ok? ¿Cómo se ve a la histología? Miren, esta es única, que se llaman los lupomas, y este es múltiple. Le dicen lupus vulgar porque puede afectar las dos zonas de las mejillas, y en el lupus, ¿se acuerdan el rash en alas de mariposa? Ya, pero ese no cruza un surco, ¿no? Nasogeniano, y por eso es en alas de mariposa. En cambio este se puede extender. Y si ven el otro, este lupus vulgar es un poco friable, el otro es un eritema, se parece mucho a la rosácea. En cambio este es friable, medio gomoso inclusive. Lupus vulgar, más frecuente en mujeres. Será 2-3 meses, yo tuve un paciente con ese diagnóstico. Nosotros le hicimos la biopsia, pero histología lo informó como células atípicas, lo mandamos al INE porque pensábamos también en un linfoma. El INE nos revisó al paciente y dijo que para ellos no era ningún linfoma, le hicieron algunos marcadores, volvió y no teníamos para hacer punción de Nielsen para ver los bacilos ácido alcohol resistentes. Lamentablemente, miren, hasta ese nivel llegamos a algunos hospitales, tuvimos que llevarlo a Loaiza para que le hagan la tinción y salió positivo. Era un lupus vulgar, ¿ya? O sea, no es que no se vea tampoco, pero ese es manejo de dermatología, no es algo que pero sí es importante que lo conozcan, ¿ok? Esas son las de diseminación exógena, probablemente, ¿ya?
En cambio, estas son endógenas. La escrófula es la forma clínica más frecuente de tuberculosis. Ya, como se han quedado, tal vez pregunte esto, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es la forma más frecuente de presentación de la tuberculosis cutánea? Eso tiene que saberlo. Escrófula. ¿Qué quiere decir? A partir de un foco, vamos a decir, contiguo, por continuidad, se va a presentar la lesión. Generalmente, en cambio, ¿no? Hay adenopatías cervicales o axatorácicas que se abren al exterior, inclusive se puede ver el calcio todavía, una lesión blanquecina, y ahí ustedes van a poder ver si hacen un BK nada más en secreción, es positivo. Es uno de los pocos que va a salir positivo. En los anteriores, los BKs generalmente son poco positivos. Los cultivos también son poco frecuentes. Es difícil el diagnóstico de tuberculosis cutánea, ¿ok? ¿Por qué? Porque los bacilos no se reproducen en gran cantidad. Los cultivos muchas veces salen negativos. En cambio, en escrófula es una gran cantidad de bacterias, más positivas, ¿ok? Entonces no se olviden de eso. Y aquí se puede ver. ¿Ven las adenopatías? Se puede ver, ¿no? Miren, hasta la zona casi retroauricular y aquí también igual a paciente. Y en ese tipo de secreciones van a encontrar un montón de bacilos. ¿Ya? Le hacen un BK nada más, cultivo y va a salir positivo. La tuberculosis miliar es una tuberculosis diseminada y ha llegado por lo tanto a la piel. Cutáneamente, ¿cómo lo van a ver? Ahí el compromiso es general. Más que cutáneo, seguro el paciente va a tener un compromiso miliar a nivel pulmonar con dificultad respiratoria. Y cuando le hagan una placa, vidrio esmerilado, lo típico, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ver el lupus miliar. ¿Okay? Se ve, pones la placa, inconfundible. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se ve en la piel? Se ven múltiples lesiones, tipo papulares o máculas eritematosas, diseminadas, algunas ulceran, forman costras y frecuentemente los encontramos en mayor proporción a nivel del tronco. Y la tuberculosis gomosa generalmente se ve en pacientes inmunocomprometidos por diseminación hematógena y se ven abscesos fríos, como goma, pues, ¿no? Miren, ¿ves? Se ven lesiones como unas placas, friable, con algunas con secreción, gomosas, eso también se puede ver, ¿no? En pacientes con inmunosupresión. Y las tuberculides propiamente no vamos a encontrar ahí, eso también les voy a preguntar. Propiamente ahí el BK es negativo, siempre. ¿Por qué? Porque no es que la bacteria haya llegado ahí, por lo que se sospecha que son reacciones de hipersensibilidad a distancia, un foco probablemente primario en otra área. ¿Ok? Puede ser en pacientes con tuberculosis activa o latente. ¿Y cuáles son las presentaciones? Las presentaciones más frecuentes vienen a ser el eritema indurable basal, que últimamente, no sé por qué, hemos visto gran cantidad de pacientes para tratar eso. Lo que he leído no hace mucho es que ahora hay muchos reportes, seguramente ustedes que son muy lectores, muy curiosos, ya habrán visto más que yo. Hay muchos reportes de la vacuna, estamos hablando de la vacuna, no del virus, ¿ya? Del COVID-19. Las vacunas, que todos han sido ARN, ¿verdad? La mayoría, el Sinopharm nomás era un tipo de virus, ¿no? Atenuado, creo. El resto es tecnología de ARN. Y este tipo de tecnología ya hay informes que lo han relacionado, están muy seriamente relacionados a producción de cáncer. ¿Okay? Y ahorita yo lo veo en consultorio porque tiene manifestación cutánea, hay un nuevo cáncer que se llama turbo cáncer. Turbo, ¿por qué le dicen turbo? Rápido. Hay gente que tiene, pues hay cánceres de mama que se están dando en gente de 25 o 30 años y que cuando les hacen el diagnóstico ya ha hecho metástasis, muertes rápidas que no se veía antes. Y hay más de 15, no sé decir, mecanismos relacionados directamente con la vacuna del COVID-19. La ARN.
el ARN que ha sido el grueso, porque el único Sinopharm fue, creo que lo pusieron al personal médico, de ahí al resto de la población fue una minoría, el resto fue ARN, ¿no? Todas las demás fueron ARN, si no me equivoco. Todas fueron, la Sinopharm, la Pfizer, no, la Sinopharm no, la Pfizer, la AstraZeneca, todo el resto. ¿Ok? Todas fueron ARN, o sea, ustedes tienen como 5 dosis con ARN, ¿no? Léanlo por curiosidad, es muy interesante los reportes y ya ni que hablar de los problemas inflamatorios, ya ni que hablar de las muertes súbitas, problemas cardíacos, vasculitis. Yo, por lo menos, yo tengo más de 10 años como dermatóloga y en estos últimos años lo que yo he visto es aumento de enfermedades inflamatorias. Tenemos bastante vasculitis que antes no teníamos y tenemos eritema indural de Bazán. Bastante para descartar. ¿Por qué? Porque este es un problema aparentemente de alguna reacción inmune que hace que genere, que se presente este tipo de lesiones que están asociadas a infecciones activas o latentes de tuberculosis. Pero tenemos bastante en consultorio. Si rotan, probablemente vamos a ver algún paciente con este tipo de lesión. ¿Cómo se ve? Pertenece al grupo de las paniculitis. La paniculitis, como su nombre dice, paniculitis, ¿no? Inflamación del panículo adiposo. ¿Cómo se ve? Se ven como nódulos. O sea, como un golpe que te han dado en la pierna roja. ¿Alguna vez les aplicó algún...? Seguramente hay pacientes o ustedes deben tener antecedentes de asma, atopía, ¿no? Alguien, no creo que no tengan, no dicen. A esas personas cuando les pican los insectos se vuelven como nódulos, duros. Nunca les aplicó los insectos que se pone duro, algo, la piel se pone roja, algo flogótico, ya. La paniculitis es parecida, ¿ok? Entonces, la paniculitis, el eritema indural de Bazán, es una paniculitis, ¿ok? Y eso se presenta generalmente en la zona posterior de las piernas, en mujeres que tienden muchas veces a dejar cicatriz, que tienen un borde activo, pero también se presenta en zona anterior y esto está relacionado a tuberculosis. ¿Ok? Les hacemos la biopsia y las paniculitis, ¿se acuerdan del lobulillo? Donde de la grasa cómo se distribuía en lobulillos y que en los septos estaban la arteria y la vena, pues esa distribución hace que nosotros podemos ver alteración a nivel de los septos o a nivel de los lobulillos y de acuerdo a las alteraciones histológicas uno lo puede clasificar. O sea, siempre hacemos biopsia y con eso nos guiamos. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ver en consultorio seguramente. Y el líquen, una presentación también que es mucho menos frecuente. ¿Ya? Lo más frecuente de acá, el eritema indural de Bazán, que les voy a preguntar. Y ahí ven la fotito, miren, se ve como un nódulo, este ya está pasando, por eso es un color marrón, pero este es eritematoso. ¿Ok? El diagnóstico no es fácil de tuberculosis cutánea. ¿Ya? No es fácil, ¿por qué? Porque no es altamente, gran cantidad de bacilos no hay, lamentablemente, excepto en la escrófula. Es la más frecuente, pero ahí sí pueden hacer un BK o si no un cultivo. ¿Ok? Entonces hay criterios absolutos. Primero, que el cultivo debe salir positivo, ¿no? Y pueden hacer PCR también, ahora hay nuevas técnicas. Relativos que tienen que ver con la tuberculosis cutánea, la historia clínica, la tuberculosis activa en otra localización. En el caso, por ejemplo, del eritema indural de Bazán, uno de los criterios es un PPD positivo mayor de 15. Histología compatible, me refiero a la biopsia, que se vea un granuloma tuberculoide y algunas veces encontramos los bacilos en las biopsias, ¿no? Y respuesta. Muchas veces sospechamos, damos tratamiento y vemos resolución. También hay diagnóstico por tratamiento, ¿no? Por efectividad de tratamiento. ¿Ok? Y la histología se ve un granuloma, eso lo van a ver en su clase de anatomía patológica, creo que es uno de los últimos. ¿Ya? Ahí vamos a terminar con tuberculosis y lo cierro, ¿no? Para ver el siguiente. Sí, sí. Está ahí en el de... Ahí. Ya, y lo último que vamos a ver es lepra. ¿Ok? Lepra es... yo he visto un solo caso, no es frecuente de ver. De repente, cuando ustedes hacen su rotación de tropicales, creo que se van ustedes a la selva, ¿no? A no sé a qué parte. Ojalá que puedan ver algún paciente con lepra.
nosotros tenemos, ¿no? En la zona de la selva, ¿okay? Tenemos. Y en Lima, la verdad, he visto un solo caso, que era obviamente de la selva. No se ve, tiene unas características especiales la lepra, ¿ya? La lepra es producida también por una micobacteria, leprae, ¿ok? Pero esta lepra, esta bacteria es de muy lenta reproducción, ¿no? Es más lenta todavía que la de la tuberculosis, es de muy lenta. No se ha podido cultivar en medios artificiales ni tisulares, pero sí hay algunos animales que son reservorios. Por eso la gente cuando va a la selva no debe comer animales exóticos, ¿no? Estoy en contra de eso, comen mono, todo lo que camine se lo quieren comer. Y bueno, no sé, yo también soy cristiana y en la Biblia dice muy claramente que hay animales que no debemos comer, ¿no? Porque ya si no quieren hacer caso a lo que dice Dios, que ha hecho la creación y quieren comer, infectarse de otras cosas, parásitos, bueno, coman. ¿Ya? Entonces el armadillo, ¿ok? El chimpancé y el ratón pueden ser reservorios de este tipo de micobacterias. Ya, la lepra se encuentra en algunos países, en Latinoamérica, en Brasil, y nosotros tenemos en la parte de la selva, ¿ya? La transmisión de persona a persona no está comprobada, pero tiene que haber vamos a decir, una exposición de mucho tiempo, ¿ok? Se puede transmitir por la leche materna, algunos inclusive reportan picaduras de insectos, pero lo cierto es que la puerta de entrada, la más probable es que sea la piel, pero la más frecuente son las vías respiratorias superiores, ¿ya? Pero tiene que haber un contacto de bastante tiempo. Y la puerta de salida principal viene a ser la mucosa nasal, sobre todo en pacientes que producen gran cantidad de bacterias, y ese es en la lepra lepromatosa. Entonces, ¿cómo entra? Vías respiratorias y sale por la igual vía respiratoria, mucosa nasal, en pacientes con lepra lepromatosa, pero tiene que haber un contacto de regular cantidad de tiempo, no es de contacto de horas, sino de tiempo, años. El periodo de incubación puede ser de mucho tiempo, ¿oye? ¿Ok? Una vez que la micobacteria entra en contacto con la persona, entra al sistema retículo endotelial por los macrófagos, se va a replicar y va a ir hacia los nervios periféricos. Le encantan las células de Schwann, que están en los nervios periféricos. Al inicio sensitivos, después también motores, ¿ok? Y como es una bacteria que necesita temperaturas bajas, más o menos 30 grados, ¿ok? Por eso se va a zonas de la piel, que es más frío, por eso no ingresa a zonas internas. ¿Por qué le gusta estar en la periferia? Porque no le gusta la temperatura, nuestra temperatura corporal es muy alta para él, por eso se va a la zona periférica, se va a las zonas nasales, a las orejas, a la zona de la piel, ¿ok? Y va a afectar los nervios sensitivos al inicio y luego también algunos nervios motores, ¿ok? Su replicación es muy lenta. Y esa lentitud hace que el sistema inmune no lo detecte tan rápido. Y también de acuerdo a eso va a haber diferentes formas de manifestarse. Hay una forma, vamos a decir, poco florida y hay formas muy floridas, las típicas, las que hemos visto en las películas en mi época. En la Edad Media siempre había uno encapuchado, ¿no? Con su cara fácil leonina, ese tenía lepra, ¿no? Eso todos tenemos, bueno, yo en mi generación todavía creo que en la mente lo tenemos, ¿no? Esa era lepra, era una lepra lepromatosa. ¿Okay? Entonces la clínica va a depender de la inmunidad. Cuando el sistema inmunológico es bueno, pocas manifestaciones. Cuando el sistema inmunológico, vamos a decir que es malo, entonces la bacteria va a proliferar muchas manifestaciones. Lepra lepromatosa. ¿Okay? Hay una lepra precoz, entonces, que está limitada a la piel. Lo que va a ver es, ¿cuándo se ve eso? En los contactos directos de las personas que ya tienen lepra. ¿Cómo se ven? Máculas hipo o hiperpigmentadas con anestesia o parestesia y con disminución en la sudoración. Eso casi diría yo es patognomónico de la lepra, porque no hay otra patología donde haya
máculas hipo o hiperpigmentadas con pérdida de la sensibilidad. No hay otra patología que tenga esa característica. Entonces, si vemos una persona en la selva que está en contacto con lepra y que tiene manchas en zonas de piel, con disminución de la sensibilidad, de no suda, en esa área obviamente, tenemos que sospechar de que estemos ante una lepra. ¿Ya? ¿Sería simétrica, doctor, en ese caso? No, no simétrica, no. Asimétrico. Asimétrico. Asimetría. Asimétrico. Generalmente la simetría es de problemas inflamatorios. Por ejemplo, un vitiligo hace simetría, una psoriasis hace simetría, pero el hongo no. No, yo te afecté el codo derecho, también te voy a afectar el izquierdo. No, eso no va a ser. ¿Ya? Las infecciones, muchas no son simétricas. ¿Ya? Y la lepra tuberculoide también es una manifestación donde hay un buen sistema inmunológico, por lo tanto no va a haber muchos vacilos, pero se ven máculas hiperpigmentadas o hipoestésicas, ¿ok? Las lesiones tienen disminución de la sensibilidad y pérdida de glándulas sudoríparas y los folículos pilosos. Eso no se ve en otra patología. Vamos a decir que eso es característico de la lepra. Si les preguntara lepra, les preguntaría eso, algo así. ¿Ya? Voy a ponerlo dentro de las preguntas de tuberculosis. Ya, pero si ustedes andan avisando a sus compañeros que se fueron, ya creo que serían, no sé, ¿qué diría? Está grabando igual. Está grabado y de ahí lo pasan. Sí. Ya no se va a subir. Hago un corte. Le pones el ti. Es cierto, le pones el ti, porque no se escucha. Ya, eso. ¿Ya? Entonces, al inicio, ya, los nervios superficiales, por lo tanto es sensitivo, pero después también se va a ver afectado algunos nervios motores. Va a producir atrofia muscular y va a producir contracturas, y como no hay sensibilidad, la persona es como los diabéticos, ¿no? ¿Por qué los diabéticos hacen pie diabético? Porque hay una neuropatía. ¿Y por qué hacen heridas? Porque pierden sensibilidad, ¿no? Aparte que los dedos se les ponen en garra, frotan, no sienten y siguen haciendo esa y no sienten, y sí, esto pasa lo mismo. Pierden sensibilidad, se golpean y se van mutilando. No es que ellos se los coman, se va dañando. Por eso en las películas veían que las manos los tenían así, los deditos más chiquitos, ¿no? Porque se iba mutilando poco a poco, ¿ok? Por el daño, por el trauma que se producía. Y ahí pueden ver, ¿no? Miren, estas máculas, ¿ok? Tanto hipopigmentadas, parece de bordes activos en la zona del tórax. Aquí vemos la contractura y aquí, miren, contractura y pérdida también de algunas falanges generalmente distales, ¿no? ¿Okay? Y la lepra lepromatosa es la típica, la que vimos en las películas, ¿okay? Entonces se va a presentar, las lesiones son extensas, y ahí son simétricas, generalmente en la cara, en la mejilla, en la nariz, los pabellones auriculares, se ve la facies leonina, que aquí en esta persona se ve típicamente, ¿no? Donde sus orejas parecen unos péndulos, miren esas facies, toda esa deformidad, ¿ok? Ahí, pero también va a haber una afección, hay congestión nasal, epistasis, la afección de las vías respiratorias superiores, hay daño a nivel del cartílago nasal, va a producir deformidad en silla de montar también, que se ve en la sífilis, ¿no? En los bebitos cuando nacen por sífilis congénita, va a haber adenopatías y hay ginecomastia y también afección del parénquima testicular, ¿ok? Pero acá lo importante es, ya entendimos por qué se va a los nervios periféricos, ¿no? Porque le gustan temperaturas bajas. Esa es su forma de este tipo de bacterias. ¿Ok? Ahí no. Y hay una lepra intermedia o dimórfica. ¿Qué quiere decir? Que está como que, si hay una buena inmunidad, pues va a migrar hacia el lepra tuberculoide, y si hay una mala, probablemente migre hacia una lepra lepromatosa. El diagnóstico generalmente es clínico, ¿ya? Lesiones dermatológicas hipopigmentadas, algunas hipereritematosas en la piel con pérdida de sensibilidad y disminución de la sudoración, yo tengo que pensar en una lepra, engrosamiento de los nervios periféricos. Los nervios se iban engrosando, entonces algunas veces se pueden ir tocando como pequeñas cuerdas, ¿ok? Y la vaciloscopía positiva, sobre todo en las lepros lepromatosas.
¿ok? También se puede hacer pruebas de PCR y así se hace el diagnóstico, sobre todo si viene de una zona de alta incidencia de lepra, que son algunas zonas ya localizadas, y el tratamiento es una mezcla de fármacos, ¿ok? Sí, eso es todo. ¿Hasta aquí viene? Hasta ahí va a venir el examen. Entonces, por ejemplo, de esta última exposición, lo que más me interesa, vamos a decir, es tuberculosis, la presentación más frecuente. Y hay que entender que la tuberculosis es de difícil diagnóstico, salvo en la escrófula, que es altamente positiva, ¿no? Más que lepra, la presentación clásica, las lesiones hipopigmentadas con pérdida de la sensibilidad, eso es lo que... Yo no les voy a preguntar cosas raras, pero sí cosas que deben saber, cosas que se van a aplicar, ¿ok? No les voy a preguntar cuántos pelos hay, cuántos folículos pilosos hay no les voy a preguntar eso, ¿ya? Pero sí, cuándo se activan las glándulas sebáceas. Ah, ya. ¿Cuándo? ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es eso? Ahora les En pregunto. septiembre. Ya, Eso es. Eso exactamente. Entonces, nos vemos en la próxima clase y que les vaya bien.